Ustedes ya saben que yo no soy una coach común. Yo tengo una parte de mí muy holística, muy basada en energías, muy basada en los procesos y las evoluciones internas de cada uno, que en combinación con lo que estás haciendo es lo que te da tu resultado. No se trata de la mejor dieta, no se trata del mejor entrenamiento. Cuando a mí me vienen y me dicen, quiero perder 15 libras, quiero que me des la dieta y quiero que me des el entrenamiento, yo te digo, sí, por supuesto, yo lo puedo hacer. Te puedo dar la guía y la orientación alimenticia y te puedo dar tu estructura de entrenamiento. Yo lo puedo hacer. Pero de ahí a que consigas perder las 15 libras, pues depende de un montón de factores. Dentro de eso está cómo está tu proceso interno. Las lesiones hablan y te dicen qué parte de tu vida tú tienes que trabajar. No porque tengas lesiones, la mayoría del tiempo es por mala técnica. Muchas veces puede ser estrés, cansancio, rabia contenida, cosas que no has sanado. Y eso es lo que vamos a hablar en este podcast. Bienvenidos al podcast de Maisa. 1, 2, 3, let's go. En mi experiencia como coach y como atleta me ha tocado ver bastantes lesiones a lo largo de mi carrera. También mis propias lesiones me hacen hablar bastante, me hacen pensar bastante. Y hace un par de años yo di con un diccionario de las enfermedades. Esto fue 2017 posiblemente, por allá. Nada pasa por casualidad, todo llega en el momento que tiene que llegar. Y la verdad es que cada cosa, cada achaque que paso yo, que pasan mis alumnas, hasta inclusive mi esposo, familiares. Estoy un poco trabada aquí, disculpen. Yo lo busco en el diccionario de las enfermedades y entiendo, me da una nueva perspectiva de lo que tengo que trabajar. Yo a lo largo de mis años he sufrido en varias ocasiones de diferentes lesiones desde que era muy pequeña, porque como saben, yo competía en taekwondo, competía en ballet, hacía teatro, estaba en la escuela, yo me exigía mucho. Y yo crecí teniendo problemas en mi tobillo izquierdo, por ejemplo. Me desgarré la ingle varias veces y más adelante me lesioné la rodilla izquierda. En realidad ya es una lesión crónica que tengo. Tengo una lesión en el hombro derecho hace un par de años que también no se me ha ido. El dedo gordo del pie derecho también está lesionado, está sentido, no sé. Cada vez que hago algún movimiento se me lesiona. Últimamente tengo el dedo el dedo índice de la mano izquierda también, que es como, no sé. Hace un par de meses sentí por primera vez que estaba como perdiendo rango de movimiento y me dije, Dios mío, estoy teniendo como artritis prematura, yo no sé. Miren, lesiones hemos tenido todos. Y usualmente vas al médico. Antes de eso te automedicas porque todo el mundo se automedica. Se ponen su Voltaren, se toman su Tylenol, se toman su Doloneurobion, su Cataflán, su desinflamatorio. Y cuando ya finalmente la cosa se pone en hielo, calor, finalmente cuando la cosa ya no avanza, entonces van al médico. En muchos casos te mandan a terapia y cuando ya la terapia no funciona, te mandan al médico y ¡pácata! Cuchillo. Pero antes de llegar a todo eso, ¿has intentado analizar esa lesión? ¿Qué tiene que ver con tu vida y qué te está tratando de decir? Porque me atrevo a decir que si de repente comienzas a trabajar esa parte de tu vida que tu lesión te está haciendo que te des cuenta, no voy a decir que por arte de magia se va a ir, pero quizás te sorprendas y esa lesión disminuya un poco. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las 15 lesiones más comunes que yo he visto a lo largo de mi carrera y que yo también he vivido. Y vamos a ver qué significan. Si en algún momento tú o alguien que tú conoces ha tenido lesión de espalda baja, dolor en el cuello, tortícolis, hombros lesionados, por ejemplo, dolor o lesión en rodillas, dolor o tensión en las caderas, lesiones en tobillos, dolor o rigidez en la mandíbula, lesiones en muñecas o manos, lesiones en los pies, dolor o contractura en trapecios, cuello alto, dolor en el codo, dolor en la espalda media, dorsales, lesiones en la columna vertebral, dolor de cabeza, migrañas, problemas en los ojos, visión borrosa, quédate porque esto es para ti. Entonces,
A mí me gusta mucho en mis personal coachings entender todo de la persona. No solamente lo que hacen, lo que se llevan a la boca, no solamente lo que hacen de trabajo, si son madres o padres o no, sino también muchas veces nos sinceramos y me cuentan de sus procesos personales y la mayoría del tiempo todo hace sentido. Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, comenzamos con el dolor de espalda baja, estás teniendo dolores de espalda baja, te molesta la ciática, por ejemplo, te jalaste haciendo un mal movimiento, sí considera que quizás tuviste un poco de mala técnica, pero si es un dolor constante que no se va, entonces el significado es carga excesiva, conflictos con el dinero, seguridad o sensación de tener que sostenerlo todo. Y el mensaje, porque hay un mensaje, es estoy cansada de cargar con todo sola. Entonces, si eres una persona que constantemente sufre de dolores de espalda baja, estás muy probablemente cansada o cansado de cargar con todo sola o solo. Dolor en el cuello o tortícolis, el significado es rigidez, falta de flexibilidad mental, negarse a ver otro punto de vista. Yo sufro mucho de esto, tortícolis, y me da un buen día agachándome a agarrar algo en el suelo, me levanté y ahí mismo quedé. Muchas veces a las personas les pasa durmiendo, pero ya cuando se vuelve algo constante, presta la atención. El mensaje para esto es no quiero mirar hacia otro lado o cambiar de perspectiva. Entonces hay mucha rigidez. La solución, puedes ir a hacerte un masaje, pero el masaje es la curita. Lo que tienes que hacer realmente ahí es cambiar tu perspectiva y atreverte a ser un poquito más flexible. Hombros tensos o lesionados, yo entro aquí. Significado es cargar responsabilidades ajenas, exceso de deberes y falta de apoyo. El mensaje aquí sería, siento que tengo el mundo encima. Y ojo, no es que yo no tengo apoyo, pero en mi caso, por ejemplo, yo batallo constantemente con tener mi energía masculina muy elevada. Yo soy una mujer que me cuesta mucho que me cuiden, dejarme que me cuiden. Porque yo he sido criada de una manera donde yo no necesito de ningún hombre. Y pues, qué bien ser una mujer fuerte, autosuficiente, que siente que lo puede con todo. Pero la realidad es que cuando nos dejamos ayudar, y cuando nos dejamos descansar, y cuando sentimos que realmente no tenemos que solucionarlo todo, hay una parte de nosotras que fluye. Estoy hablando por las mujeres. Hay una parte de nosotras que fluye con gracia. Te das la oportunidad del descanso, no te sientes culpable y hay mayor oportunidad de que tu energía femenina suba un poco más y se balancee con la masculina. Dejarte cuidar es muy importante. A mí me cuesta mucho eso. Y aquí se me traduce hombros tensos y lesionados, porque en mi caso es el hombro derecho. Cuarto, dolor o lesión en rodillas. Y aquí también entro yo, porque yo también tengo lesión crónica de la rodilla izquierda. El significado es orgullo, resistencia al cambio, dificultad para ceder o adaptarse. El mensaje, me cuesta doblegarme o aceptar lo nuevo. Y aquí nuevamente me voy a agarrar como ejemplo. Yo cerré mi estudio en el 2021 y para mí eso fue un luto. No porque le iba mal, muy por el contrario. Realmente lo que yo estaba buscando en ese momento era irme a online porque me estaba yendo mucho mejor, con menos tiempo de trabajo y me permitía ser madre, cosa que yo en verdad quería y quiero hacer. Yo sabía dos cosas. Yo quería seguir mis pasiones, seguir mi propósito, pero también quería disfrutar mi vida en familia, mi vida como esposa y como madre. Y ese cambio a mí me costó mucho. Perdí mi identidad, perdí quién yo era, porque yo había convertido el estudio en mi identidad y en el momento que yo cierro me encuentro con esta gran pantalla enfrente mío que ya no estaba y una división mental que ahora yo tenía que hacer de manera imaginaria. Me costó mucho y me ha costado mucho adaptarme a la nueva rutina de no tener un estudio y de hacer todo online. Y mi dolor de rodilla se comenzó a poner peor. Entonces, sí, hay mucho orgullo ahí de por medio porque yo, de alguna manera u otra, sentí que había sido
una caída. Sentí que había sido una decepción, que no pude sostener el espacio porque representaba un segundo trabajo para mí. Sostener un espacio físico más la parte online son 2 trabajos, 2 negocios completamente diferentes que funcionan por separado. Y a mí me tocó ceder uno y cedí el espacio físico que ya no me permitía crecer más. Entonces, ese es mi ejemplo para que lo tomes. 5, dolor o tensión en la cadera. El significado es miedo al futuro, sensación de estancamiento, inseguridad sobre avanzar. El mensaje es, me da miedo moverme hacia lo que viene. Así que ya sabes, si estás teniendo temas con las caderas, piensa dónde estás parada, dónde estás parado y qué es lo que tanto miedo te está dando moverte hacia el futuro. 6, lesiones en tobillos. El significado es falta de dirección, inseguridad para avanzar, conflictos con el paso siguiente. Claro, tiene que ver con los pies y con los pies damos los pasos. Entonces es miedo o conflicto con los pasos a seguir. El mensaje es, no sé si voy por el camino correcto. A mí me pasó mucho eso cuando yo era pequeña. Sufría mucho del tobillo izquierdo. Y es muy común cuando estás en la adolescencia, en la pubertad, realmente sientes que estás haciendo las cosas, pero no sabes si eso es lo que quieres seguir haciendo. Por mucho tiempo yo me acuerdo que ya yo no quería seguir con mis clases de ballet, pero también sí quería seguir bailando y yo competía. O sea, al final, dependiendo de la edad que tengas, hay cosas que son súper importantes para ti, que son de prioridad y para mí en ese momento mi mayor problema era que no sabía qué era lo que quería hacer, si quería hacer más taekwondo o más baile. Y obviamente más el peso de la escuela y que te vaya bien, etcétera, etcétera, pues causaba un estrés en mí en ese momento a mis 13, 14 años. Número 7, dolor o rigidez en la mandíbula, bruxismo. A mí me dio por mucho tiempo esto y cuando tengo mucho estrés hasta me parto los dientes de la fuerza con la que trueno los dientes, la mandíbula. El significado es ira contenida, necesidad de control, dificultad para expresarse. El mensaje es estoy apretando tanto para no explotar. Así que si tú también sufres de bruxismo, pues también piensa que sí, obviamente es estrés, pero ahí hay una contención. ¿Qué estás conteniendo? ¿Hay alguna rabia que tienes? ¿Algún malestar que tienes con alguien? ¿Algo que no puedes expresar y que no quieres salir y lo estás conteniendo? Presta la atención a tu bruxismo porque eso es lo que te está tratando de decir. 8, lesiones en muñecas o manos. Significado, control, ejecución. Dificultad para soltar el control o permitir que otros hagan. El mensaje es, siento que si no lo hago yo, no se hace bien. Qué increíble. Qué increíble. Número 9, lesiones en los pies. Significado, falta de estabilidad o apoyo, conflicto sobre el camino de vida. Mensaje, no me siento firme ni segura o seguro donde estoy parado. Así que si estás teniendo lesiones en los pies, pues ya sabes que estás teniendo dudas de dónde estás parado. Aquí lo que yo te recomiendo es replantear qué estás haciendo, sentarte a escribir y ser honesta o honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Hacia dónde te gustaría ir? Y con eso en mano, entonces das los pasos con seguridad. Número 10, dolor o contractura en trapecios. Eso lo tengo yo ahorita. Cuello alto, significado exceso de control mental, querer sostenerlo todo desde la cabeza. Ok, te lo creo. El mensaje es, estoy sobrepensando todo y no puedo relajarme. ¿Ustedes saben cuántas veces yo he grabado estos episodios? Porque estoy sobrepensando que no sé si a la gente le va a gustar esto. Pero aquí estoy yo hablando como papagayo y tú me estás escuchando. Número 11, dolor en el codo. Mira que esto sí no lo he experimentado antes. El dolor en el codo significa resistencia al cambio, dificultad para fluir con las decisiones o relaciones y el mensaje es me cuesta aceptar o soltar. Así que si eres una persona que sufre de dolor de codo, pues que sepas que no te antepongas al cambio, porque el cambio es maravilloso. Fluye con el cambio, porque cuando hay cambio significa que se te está transmutando, se te está moviendo hacia otro lugar que es donde se supone que tienes que estar. Confía siempre en el proceso. 12, dolor en la espalda media, dorsales. Significa culpabilidad o peso emocional por el pasado. Mensaje, me cuesta perdonarme cargando culpas no resueltas. Ok. 13, lesiones en la columna vertebral. Significado, falta de apoyo o de estructura en la vida.
Mensaje, siento que no tengo una base firme, ni emocional, ni familiar. Esto va también de la mano con sentirse solo, quizás un poco solo. Sentirse que estás cargando tú solo con todo. 14, dolor de cabeza, migrañas. Significado es autoexigencia, perfeccionismo, desconexión del cuerpo. Mensaje es, estoy tratando de controlar todo desde mi mente. Ahí los mayores trabajos que yo doy es desconéctate de la mente. ¿Cómo? Medita, estate en el presente, cierra los ojos. Primera cosa que haces en la mañana, siéntate a agradecer. Y yo siempre pongo frecuencias en YouTube, busco 528 Hertz, no megahertz, Hertz. Es la frecuencia de la felicidad y la sanación. Y eso a mí me ayuda mucho como a relajarme, desconectarme un poquito. Y escribo con esa música de fondo. Número 15, problemas en los ojos, visión borrosa. Significado es negación a ver una realidad incómoda, miedo a enfrentar lo que está frente a ti. Y el mensaje es, prefiero no ver lo que está pasando. Wow. Todos los trabajos que yo recomiendo para absolutamente todos estos puntos es siéntate a escribir, medita y está en el presente. Hay otros que también les quiero mencionar. Esos fueron como los 15 que más me parecieron que eran como los más comunes. Pero, por ejemplo, está aborto y pérdida en el embarazo. Yo pasé por ahí 2 veces y he atendido muchas personas que han pasado por lo mismo. Eso significa pérdida profunda, conflicto entre deseo y miedo a crear y recibir. Y es dolor por dejar ir un proyecto de vida. Hago una pausa ahí porque mi pérdida del embarazo con Isabela fue en el 2019. Y saben que yo tenía miedo ahí, dolor por dejar ir un proyecto de vida, porque yo sabía que yo me había convertido en mamá y que ya yo no iba a tener el mismo tiempo para seguir estando dando clases en Beat Warehouse. Y a mí me estaba costando ese cambio, mucho. Yo sentía que indudablemente iba a haber un cambio radical y era como un cambio en mi fase de vida. Estaba también dejando ir una parte como de mi juventud. De alguna manera u otra lo estaba viendo de esa manera. Y mi segunda pérdida fue en el 2022, donde ya yo tenía 1 año de haber cerrado Beat Warehouse. Y yo tenía mucho dolor por haber dejado ir un proyecto de vida. Porque yo no sabía si lo que yo estaba haciendo era lo correcto. Entonces, es muy increíble leer esto porque te hace darte cuenta de muchas cosas. Problemas intestinales también está dentro de esto y es dificultad para soltar lo que ya no sirve. Yo también sufro de problemas intestinales y durante el embarazo de Sofía tuve problemas intestinales muchísimo. Es no digerir bien experiencias de vida. A mí, yo fluyo con los cambios, pero a mí me cuestan los cambios. Y es que es normal, porque es algo que no conoces y no sabes hacia dónde te va a llevar. Cuando hay mucha resistencia, el cuerpo te pita. Lo mejor es, obviamente, dejarte llevar. También está insomnio, que es mente hiperactiva, ansiedad, falta de confianza, miedo a soltar el control. Y obviamente también hay lesiones de otros músculos, como los isquiotibiales o los femorales, donde hay tensión por avanzar, rigidez emocional, miedo a soltar el pasado. Hay lesiones de cuádriceps, por ejemplo, muslos, resistencia interna a avanzar, falta de motivación o exceso de exigencia. Mareos es desconexión con la realidad, exceso mental, falta de dirección clara. Y así hay un montón, hay muchísimas enfermedades y lesiones que cuando las buscas y buscas el significado, te das cuenta que tiene todo que ver con tu vida. A veces cuando estás pasando por esos momentos quizás no lo ves. Y los ves como en mi caso, que lo estoy viendo después de que ya pasó. Pero muchas veces sí me pasó que si yo tenía algo, yo lo buscaba y me salía. Les voy a dar una práctica, les voy a dar una pequeña tarea. La próxima vez que tú busques algo y te aparece una imagen o un mensaje en tu cabeza, automáticamente, después de leer lo que leíste, eso es a lo que se refería.
ese es el mensaje que tú tenías que recibir. Por ejemplo, si tú lees, tienes una lesión en la muñeca, por decirte algo, y tú lo buscas en ChatGPT. ¿Qué significa tener lesión en muñeca de manera energética? ¿Qué significa que es lo que tengo que sanar? Y te sale falta de flexibilidad en acciones o decisiones, necesidad de soltar el control. Quizás en ese momento estás pensando dejar tu trabajo. Y de repente esa va a ser la idea que se te pone en la cabeza. Como primera cosa que te viene por haber leído esa oración. Eso es lo que estás tratando, lo que tienes que trabajar. Justo ese pensamiento. Dolor de rodilla o fracturas del dedo del pie. Dificultad con detalles del camino de vida, conflictos pequeños pero constantes. Entonces lo primero que se te viene a la cabeza es por ahí. Yo creo mucho en los mensajes, en las señales del universo. Creo mucho en los ángeles, creo mucho en las cartas, yo creo mucho en la astrología. Para mí todo es creación de Dios. Son diferentes maneras de poder recibir diferentes mensajes. Para mí, honestamente, si ustedes me preguntan, esto es una manera más de nosotros hacernos un poquito anuentes de lo que está pasando en nuestras vidas y no manejarnos de manera tan superficial, porque al final no es la mejor medicina, no es la mejor crema que te vas a poner, no es la mejor dieta ni el mejor entrenamiento. Se trata de lo que tú estás cargando por dentro, que combinado con todo lo demás te va a dar el resultado que tú quieres por fuera, porque al final nosotros somos el reflejo de nuestros procesos internos. Y es muy importante que nos hagamos anuentes de estas cosas porque nos dicen mucho más de nosotros de lo que pensamos. Entonces, cuéntame qué dolor o qué lesión estás teniendo tú y conversamos un poquito acerca del proceso por el cual estás pasando y qué te está tratando el universo de decir. La próxima vez que tengas una lesión o un dolor, piensa en qué parte de tu vida tienes que dejar de controlar, por qué te estás exigiendo tanto y qué es lo que tienes que hacer para seguir avanzando. Para mí la respuesta siempre va a ser, vuelve al presente, agradece, escribe y disfruta lo que estás viviendo, porque nada pasa por casualidad. Nos vemos en el siguiente episodio, espero que hayan disfrutado y dale like si te gustó en YouTube y compártelo porque de repente hay alguien que necesita escuchar esto y aprender algo nuevo. Les quiere siempre Maisa, en sus miles de versiones.